Hola, hoy vamos a hablar de los esguinces de tobillo. El esguince de tobillo es una lesión musculoesquelética muy prevalente en la población en general y sobre todo en las personas que practican deporte. De hecho, el 40% de las lesiones traumáticas de tobillo se producen durante la práctica deportiva. Y solo el 50% de las personas que sufren un esguince de tobillo van a requerir o van a ir a buscar atención médica. Una de las posibles complicaciones del esguince de tobillo es la inestabilidad crónica de tobillo, que se puede definir como, sus síntomas son hinchazón, dolor persistente, sensación de que el pie cede, por ejemplo, sensación de inestabilidad, y también esguinces de recurrencia al menos 12 meses después de sufrir el primero, es decir, durante ese periodo. Si se cumple, pues se puede poner la etiqueta diagnóstica, yo no soy mucho de etiquetas, pero la etiqueta diagnóstica de inestabilidad crónica de tobillo, y por eso es muy importante saber cuáles son los criterios diagnósticos y saber cuál es su abordaje correcto en cada caso. En relación a los factores de predisposición, que son factores que aumentan el riesgo de sufrir una lesión, en este caso estamos hablando de esguince de tobillo, pues en un esguince de tobillo, y los dividimos en factores intrínsecos y factores extrínsecos, y cada uno de ellos lo dividimos en modificables y no modificables. Los factores intrínsecos modificables, hay el déficit de flexión dorsal del tobillo, por tanto, desde mi punto de vista, lo debemos trabajar desde una fase subaguda. Si se puede trabajar en fase aguda, todavía mejor. Y sobre todo, se debe hacer movilizaciones con movimiento y movilizaciones con carga, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, son lo más efectivo. En relación también al índice de masa corporal, tener un alto o bajo índice de masa corporal también aumenta la incidencia de sufrir un esguince de tobillo. También las personas que apoyan con la zona medial del pie también se ha visto que tienen mayor prevalencia. Y por último, el déficit de propiocepción y el déficit de control y estabilidad postural también, o equilibrio postural, también tiene mayor prevalencia. En relación a los factores intrínsecos no modificables, hay el género femenino como principal. El género femenino tiene mayor prevalencia que el género masculino a sufrir un esguince de tobillo. Y vamos a los factores extrínsecos. En relación a los factores intrínsecos, el más importante es el deporte. Las personas que practican deportes con saltos, cambios de ritmo, tienen mayor prevalencia que las personas que practican otro tipo de deportes que no sean esos. Por ejemplo, el fútbol, el vóley o el básquet son algunos de los ejemplos. En relación al fútbol, las personas que juegan en posición de defensa tienen mayor riesgo de sufrir un esguince de tobillo, igual que los jugadores o los equipos que jueguen en hierba natural. Desde mi humilde punto de vista, me pensaba que era al revés, que la hierba artificial podía generar más, pero en este caso no, es la hierba natural. Y también en relación al deporte del vóley, el riesgo no está al saltar, sino después del salto, es decir, en la recepción. Por tanto, debemos trabajar un poquito eso en nuestros jugadores o nuestros pacientes. En relación a la duración o pronóstico de esguince de tobillo, la mayoría de ellos se soluciona en las 2 primeras semanas después del esguince, aunque entre el 5 y el 42%, es decir, un porcentaje muy amplio, tienen síntomas después del año o incluso a los 4 años después de un esguince. A mayor carga de trabajo, es decir, las personas que tienen una carga alta de trabajo físico, también se ha visto que tienen mayor recurrencia de los esguinces. Por lo tanto, es un factor que debemos tener en cuenta a la hora de diagnosticar y tratar a pacientes con esa característica, pero en conclusión no sabemos a ciencia cierta cuáles son los factores que nos tienden al éxito o al fracaso de una rehabilitación de un paciente con un esguince de tobillo, aunque evidentemente tenemos una ligera idea, por lo tanto debemos más investigar en esa vía. En relación al diagnóstico, el diagnóstico desde el primer momento debemos aplicar las reglas de Ottawa, es mi recomendación, porque es un método válido y costo efectivo para diagnosticar los esguinces de tobillo, es decir, posibles fracturas en un esguince de tobillo. Y de hecho se ha visto, como curiosidad solamente, que se ahorra 7,01 € por persona en la sanidad. Por tanto,
yo os animo a aplicarlo en los pacientes que tienen un esguince de tobillo. También se debe valorar la movilidad, el hinchazón, la fuerza muscular, eso está claro, capacidad de carga, y también tenemos que, yo os recomiendo utilizar la ecografía. Es un método que no debemos utilizarlo como único método para el diagnóstico de nada, pero en este caso de esguince de tobillo, pero es un elemento que nos puede complementar muy bien la decisión o el diagnóstico y el algoritmo de decisión para tratar un esguince de tobillo. ¿Y cómo debemos tratar un esguince de tobillo? Pues bien, sabemos que los tratamientos han cambiado mucho a lo largo de los años y el esguince de tobillo no ha sido para nada diferente. En primer lugar, el hielo. Sabemos que el hielo actualmente no mejora la funcionalidad, no mejora el dolor o la hinchazón del tobillo. Por tanto, no debemos aplicarlo o no se recomienda aplicarlo por sí solo. Y es efectivo si se combina, por ejemplo, con ejercicio terapéutico. En relación a los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, se sabe que pueden retrasar o suprimir la curación natural de los tejidos, por tanto, en un primer momento tampoco se recomiendan, pero se puede valorar cada caso. Respecto a la inmovilización o el soporte funcional, si debemos escoger, se recomienda utilizar el soporte funcional y la tobillera como soporte funcional que tiene pues mejores resultados. Y en relación a la inmovilización, y esto es cosecha propia, si tenemos un paciente con una limitación funcional muy grande, no puede apoyar el pie, hinchazón, etcétera, y no es una persona activa a nivel de deporte, pues podemos llegar a valorar el uso de algunos días de una inmovilización un poquito más rígida. Pero si debemos escoger, se recomienda, como he dicho, el soporte funcional. Respecto al ejercicio terapéutico, es esencial y lo debemos aplicar desde el primer día. Debemos hacerlo de manera gradual y después debemos hacer una especificidad. Es decir, no podemos aplicar el mismo ejercicio o el mismo planning de ejercicio terapéutico a una persona que haga, pues, camine, ¿no?, a la montaña, por ejemplo, a una persona que sea futbolista de élite o juegue al vóley a nivel amateur, etcétera, etcétera. Por tanto, esa especificidad es importante. En relación a terapia manual también debemos aplicarla. Yo soy partidario de aplicar la terapia manual, sobre todo en la fase aguda y subaguda, y sobre todo combinarlo, pero con otras terapias, como por ejemplo el ejercicio terapéutico. Ahí sí que tiene mayor efectividad. Y finalmente la cirugía. ¿Se recomienda la cirugía? Pues se recomienda en los casos de ruptura completa y sobre todo en deportistas de élite para cortar los tiempos de recuperación y facilitar el return to play.